El presupuesto que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social propuso para ejercer en 2015 servirá para darle seguimiento a los programas sociales implementados por la actual administración, reiteró el titular de CEDIS, Salvador Rizo Castelo. Dijo que en el proyecto de presupuesto se refleja la prioridad que tiene el gobernador Aristóteles Sandoval en su política social y es para fortalecer las acciones, se planeó un incremento del 17%. En su segundo día de gira por Asia, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, concretó que una empresa proveedora de la industria automotriz instale su primera planta fuera de ese continente y será en Jalisco. Nissin Cacao iniciará sus trabajos de construcción en el primer trimestre del próximo año, señaló el vocero del Ejecutivo Estatal, Gonzalo Sánchez. Noviembre es el mes de la ópera en Jalisco, por eso las obras Carmen y Elixir de Amor volverán a convertir el Teatro Degollado en la casa de este género de música teatral. También llega la exposición que refleja la visión del Dr. Atl en torno al cosmos y la energía al Instituto Cultural Cabañas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una hora con más información. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central, les doy la más cordial bienvenida a través de C7 Televisión, C7 Radio y también en www.c7jalisco.com. Nuestro tema de la semana tiene que ver con la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco, y es que esta ley fue aprobada el pasado jueves 30 de octubre y entre algunas consideraciones está marcado que los gastos en publicidad por cualquier medio de comunicación, redes sociales, etcétera, no podrán rebasar al 0.3% del presupuesto total. Quedan además salvados de esta prohibición los anuncios por motivo de seguridad, salud y protección civil. De esto y más platicaremos durante esta hora en Estación Central. Recuerde, es la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Aplica no solamente para el Congreso, sino también para municipios, para el Estado. Esperamos su comunicación. Recuerde que estamos en el 3030-5307 y también en nuestra alada sin costo, 01800-087-8807. ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta nueva ley? ¿Tiene usted sus dudas? ¿Confía en esta nueva ley? ¿En qué se fijaría usted más en cuanto a la austeridad y ahorro en Jalisco? Lo esperamos. Recuerde que también nos puede hacer sus comentarios en Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Los martes corresponde a los académicos, investigadores de diferentes universidades, así que yo doy la bienvenida, con mucho gusto saludo al maestro Alejandro Rodríguez Magaña. Él es académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Begoña, un placer estar aquí contigo en la mesa y saludar al auditorio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto al maestro Carlos Alberto Sainz Dávila. Él es catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Tonalá. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Buenas tardes, Begoña, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu teleauditorio. Al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, pues también estamos esperando que nos acompañe el maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. En un momento más, esperemos esté por acá con nosotros. Pues bien, para iniciar este programa, una pregunta básica que a todos nuestros invitados se las hacemos, para conocer más o menos por dónde va la percepción de nuestros invitados. En este caso es una palabra para definir la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Maestro Alejandro, ¿quiere usted iniciar? ¿Cuál sería su palabra o término para definir? Con mucho gusto. Me parece que el término adecuado para hablar de una ley de este tipo sería disciplina. Disciplina que se requiere en todos los niveles cuando estás buscando ordenar el presupuesto. Lo que se está tratando de lograr con esta ley de austeridad, pues es que los ingresos sean suficientes para compensar el gasto, para compensar los egresos, y que de alguna manera esto nos obliga a mantener disciplina en todos los ámbitos de gobierno. Muchas gracias, maestro. Por favor, maestro Carlos Alberto Sainz, ¿cómo la define usted? ¿En una sola palabra o en un término corto? Difícil, ¿no? Pero yo diría perfectible. Perfectible, vamos a quizás tener la oportunidad de comentar
que esta ley implica una buena intención. Sin embargo, cuando menos desde nuestro punto de vista, repite situaciones que ya están reguladas en otras leyes y consideramos que no es el canal más adecuado a hacer una ley por separado, sino que pudieron modificarse otras legislaciones. Dice usted, perfectible, una buena intención, sin embargo ya está ciertos puntos contemplados en otros lados. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos, y porque aquí lo hemos visto con llamadas que tenemos a lo largo de los diferentes meses, los programas, se quejan de los gastos excesivos, de los salarios tan altos. Con esta ley que se suma a otras disposiciones, ¿creen ustedes que los ciudadanos podamos estar confiados, tranquilos? ¿Se puede cambiar esa percepción de los ciudadanos en cuanto a los gastos del gobierno, de los municipios, del mismo Congreso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, abona, ciertamente no es suficiente, no es todo una ley de este tipo. Hemos estado presenciando a nivel nacional una cantidad importante de reformas, de legislaciones que corren el riesgo de estar como letra muerta, pero que de cualquier manera es más que estar sin reglamentarse, sin ponerse una legislación en ese orden, y podríamos contextualizar esta ley de austeridad pues como fue propuesta. Fue propuesta en febrero del 2013 en un escenario en el cual estaba entrando una nueva administración. Veníamos de una administración anterior que heredó pues una cantidad de deuda importante, y que la percepción en ese momento, y que todavía no se ha eliminado, pero la percepción en ese momento, en ese planteamiento, era el excesivo gasto, ¿no? Y habría que hacer planteamientos adecuados para pues atar de manos, detener un poco ese nivel de endeudamiento que ha sido una tendencia a nivel nacional en estados y municipios que han alcanzado niveles de endeudamiento que si bien es cierto no han sido todavía un problema, pero traen una inercia y traen una tendencia que podría llegar a serlo. Cuando el presupuesto no es suficiente, el ingreso para compensar todos los gastos, que es lo que ha sucedido, pues de alguna manera tienes que recurrir a un endeudamiento, y eso es lo que está tratándose en ese momento de plantear. ¿Su punto de vista, maestro Carlos? Bueno, coincido con el maestro en la parte de que es una norma insuficiente. Es decir, si creemos que esta ley va a resolver todos los problemas, yo creo que estamos lejos. No solamente, a lo mejor faltarían muchas leyes para hacerlo. Yo, si me lo permiten, quiero hacer una referencia sociológica y hasta un tanto cuanto antropológica. Un país que tiene muchas leyes es porque tiene un alto grado de incumplimiento de la norma. Viceversa, cuando un país tiene menos leyes es porque tiene un mayor grado de cumplimiento. Eso tiene que ver con la cultura del cumplimiento de la ley. En ese sentido, esta legislación abona a tener más leyes, es decir, a que sea más el margen de incumplimiento de la norma. Por eso decía yo, desde una perspectiva más sociológica, ¿no? Realmente, insisto en que es una buena intención de regular algunos aspectos, sin embargo, hay situaciones que ya están reguladas por otras leyes. Por ejemplo, la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, ya regula y ya prevé los principios básicos de esta ley, que son la racionalidad y la austeridad. Entonces, me llamó mucho la atención la exposición de motivos cuando cambia el proyecto original, cuando lo presenta la fracción de Movimiento Ciudadano y cuando termina siendo el proyecto que se aprueba el jueves. Se hacen cambios significativos. Realmente el primer proyecto venía muy descontextualizado, venía repitiendo o triplicando en algunas cosas lo que ya estaba en otras leyes especiales, y que bueno, se le dio una muy buena ayudada. Creo que no se resuelve del todo estos vicios de repetición en otras leyes, sobre todo lo que tiene que ver con adquisiciones, que ya hay una ley especial que regula esa situación. Sin embargo, en un grado de cumplimiento, creo que tendríamos también que ver aparejado un esquema de esta propuesta también que a nivel nacional se presenta del Sistema Nacional Anticorrupción, que va a ir de la mano con esta y con todas las propuestas que tengan que ver con finanzas públicas, ¿no? Punto importante, la corrupción, ¿no? Y que esta frase en lo popular, que la ley se hizo para romperse.
pues ojalá que no aplique aquí, ¿no? Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco, recién aprobada el pasado jueves 30 de octubre. Están con nosotros los académicos. Nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Él define esta ley como disciplina. Y por su parte, el maestro Carlos Alberto Sainz Dávila él es catedrático, del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, la define como difícil y perfectible. ¿Usted qué sabe acerca de esta ley? ¿Con qué lo convence o no lo convence? ¿Con qué estaría de acuerdo? ¿O a qué punto le daría seguimiento acerca de la austeridad y el ahorro en Jalisco? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Soy Manuel y soy alfabetizador de Linea. Ya llevo 3 años. Poder ayudar a que la gente aprenda a leer y escribir y ver los ojos llorosos de un padre al escribir por primera vez el nombre de sus hijos es indescriptible. En los próximos 4 años vamos a enseñar a leer y escribir a más de 2 millones de personas y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Con el Linea y mis compañeros, yo sé que puedo. Con la alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Del 14 al 17 de noviembre, aprovecha todas las ofertas y descuentos. Recuerda que al pagar con tarjetas de crédito y débito, puedes ganar el reembolso de tu compra. Consulta sat.gov.mx. Sorteo Buen Fin. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí viene, chécate. Qué bueno que tienes confianza para decirnos esto. Hay muchos tipos de acoso, pero una misma solución. Tú. Confía en ti, guarda las pruebas y no te quedes callado. El silencio es cómplice del acoso escolar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Hoy, todos hablan de multiplataformas de medios. En C7 Jalisco, hace casi 2 años, la hicimos realidad para que más personas puedan disfrutar del mejor contenido desde cualquier parte y de manera interactiva. En la multiplataforma de C7 Jalisco, fuimos los primeros. Y ahora, en HD, somos los mejores. En Banobras apoyamos proyectos de infraestructura muy grandes y muy pequeños, pero para nosotros todos son tan grandes como tus sueños y son para ti. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Por eso, detrás de estas obras de infraestructura, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. C7 Jalisco, más ciudadano que nunca. El Consejo Consultivo de C7 Jalisco genera propuestas y recomendaciones en materia de contenidos y programación. Envía tus comentarios y sugerencias al correo electrónico c7consejoconsultivo@gmail.com. C7 Jalisco, pluralidad sin adjetivos. ¿Qué haces, mamá? Un pastelito. ¿Quieres? Comer en exceso alimentos endulzados causa obesidad y puede provocar enfermedades incurables como la diabetes. ¿Y tú? ¿Qué esperas para bajar la cantidad de azúcar que consumes? Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos, continuamos en Estación Central con nuestro tema de la nueva Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco. Y es que otras de las disposiciones que marca esta Ley de Austeridad es que queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores administrativas. De tal forma que solamente se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. Esto lo cito entre comillas. Los autos ya no serán asignados a funcionarios, sino a tareas específicas. Obviamente que hablando de vehículos de seguridad, ambulancias, etcétera, bueno, pues ahí ya no entran en este rubro de austeridad. Esperamos su comunicación. ¿Qué sabe usted acerca de esta Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco? Le reitero la pregunta, ¿en qué puntos usted estaría más al pendiente de la austeridad y el ahorro? 3030-5307 y 01800-087-8807. A la consideración de nuestros invitados, de los maestros, el maestro Alejandro Rodríguez y el maestro Carlos Alberto,
¿En qué rubros debe el Estado y los municipios asignar más presupuesto o menos recursos relacionado con esta ley y en general en cuanto a los presupuestos, ahorros, gastos? ¿En dónde? ¿Cuál es su punto de vista? Consideraría que tendríamos que focalizar un poco más inversión en lo que podría ser vialidad, en lo que podría ser transporte público, que es una asignatura pendiente en el estado de Jalisco, muy en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la infraestructura vial, las calles, las avenidas principales, el periférico, pues son tareas pendientes, transporte público prácticamente poco funcional. Creo yo que podría ser ese un rubro en el que más tendría que invertirse, tendría que focalizarse pues el presupuesto, un renglón importante hacia ese gasto. Digo, además esta ley contempla que los ahorros que puedan tenerse producto de la austeridad tendrían que invertirse en infraestructura. Sí. Bueno, pues aquí está un renglón importante en el cual podría focalizarse más inversión. Transporte público, vialidad. ¿Su punto de vista, maestro Carlos? Bueno, para poder responder esa pregunta, que es una pregunta muy difícil y la respuesta es complicada, porque tendríamos que analizar cada rubro del gasto para ver cuál es necesario o no. Yo creo que lo fundamental aquí es entender el concepto general de gasto público, es decir, cuál es el concepto y cuál es el fin de un gasto público. El gasto público, por supuesto, que tiene la finalidad de satisfacer necesidades colectivas a partir de servicios públicos, pero también el gasto público es un instrumento para el Estado, es un instrumento que le sirve para redistribuir la riqueza y para atender situaciones no solamente económicas, sino también desde el punto de vista social. Entonces, ¿dónde debe un Estado o un municipio gastar más o menos? Eso va en función de la necesidad social, la necesidad económica y la necesidad de servicios públicos que tiene cada municipio y que tiene cada entidad en todo caso. Entonces, ¿cómo saber si se está gastando bien o cómo en un momento dado determinar dónde habrá que gastar más o menos? Creo que tendríamos necesariamente que establecer las necesidades generales e individuales de cada uno de los 125 municipios y la del propio Estado. Entonces, si ese conjunto de erogaciones que conocemos como gasto público van orientadas a satisfacer esas necesidades colectivas, económico-políticas, de servicios públicos, entonces es un rubro bien orientado. Pero si entonces no está satisfaciendo esas necesidades, entonces hay que reorientar ese gasto, ¿no? Desde la experiencia que se ha tenido, porque esta ley aplicará en enero del 2015, ¿en qué se ha dejado de gastar? Y que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que hemos sabido, de lo que se ha vivido en los municipios, en Jalisco en general, ¿en qué no se ha invertido lo suficiente? ¿En qué ha faltado? ¿Y en qué desde su punto de vista se ha invertido de más? O se han hecho inversiones que a lo mejor no eran tan necesarias. Bueno, insisto, eso dependería mucho de qué municipio, ¿no? O rubros generales del Estado. Pero vamos a poner un ejemplo concreto, el municipio de Zapopan, que como ciudadano yo que he percibido en este último ejercicio fiscal, se gasta en infraestructura, pero se olvidan los servicios básicos. Por ejemplo, si ustedes han transitado últimamente por las calles de Zapopan, verán que parece un campo minado. Es decir, el tema de las calles no se ha invertido quizás como en la medida suficiente de satisfacer la necesidad pública. Okay. De acuerdo. Un tema de infraestructura, un tema de vialidad, transporte público, que repito, es una asignatura pendiente en la que además de tratar de focalizar más inversión hacia esos renglones, habría que ver si la que se está realizando es óptima, si es adecuada, si se está coordinando, si se está enfocando hacia los sectores realmente más desprotegidos, los que necesitan atenderse o con una prioridad, número uno, estar antes que otros proyectos. Vemos algunos, en el Estado en general, vemos algunas entidades, algunas avenidas, algunas calles que se están atendiendo con una cierta prioridad y hay otras que se han abandonado prácticamente, que incluso da pena transitar por periférico, por ciertos lugares de Avenida López Mateos, incluso Lázaro Cárdenas, Los Camellones. Ahí me parece que hablando sí del tema de infraestructura, pero del gasto corriente del día a día, el mantenimiento de la ciudad deja mucho que desear en este momento. De esta ley, ¿qué sería perfectible
una palabra, tomando en cuenta una palabra que utiliza el maestro Carlos Alberto, difícil pero perfectible, ¿qué se pudiera perfeccionar de esta ley? Como ya comentaba, había una iniciativa previa, se aprueba esta ley, pero sobre esta, ¿qué puede ser perfectible para tener una mejor aplicación y que llegue a materializarse de la mejor manera posible para beneficio de todos los jaliscienses? Muchas cosas, o varias cosas. Me centraría en la primera, que es la más importante, que es el objeto de la ley. Si nosotros analizamos la nomenclatura, es una ley de austeridad y ahorro, pero entonces, bajo esta situación de la naturaleza o los fines del gasto público que acabamos de comentar, la pregunta sería, ¿el gasto público tiene como finalidad generar ahorro? La respuesta es que por regla general no. Entonces encontramos una posible incompatibilidad en la nomenclatura y el contenido de la ley. Es decir, el gasto público es diseñado para satisfacer necesidades colectivas, sociales, de inversión, de producción, de servicios públicos, etcétera, no para generar ahorro. Entonces, ¿dónde vamos a tener un problema? Recordemos que esta ley no es nueva en el país, ya hay estados de la República que tienen este modelo y con qué problema se han estado enfrentando, que seguramente para allá iremos cuando entre en vigor. Dentro del proceso de la creación del presupuesto del gasto público, pues está la fase de la programación, de la planeación y está la presupuestación. Y la presupuestación, que no lo digo yo, lo dice la misma ley, consiste en el costeo, es decir, en la previsión de esos gastos que yo necesito como Estado para lograr mis metas o mis objetivos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas regulaciones que me obligan a generar un ahorro como Estado? Entonces, que voy a tener que presupuestar faltando a la técnica de presupuestaria, a lo mejor hacia la alza, para obligadamente poder generar un ahorro que se va a canalizar a infraestructura particularmente, ¿no? Ajá, pero presupuestar a la alza y luego un ahorro no es como estas tiendas de descuento que inflan los precios para ponerte un 60% de descuento. Es que a eso podríamos, no sé si vayamos a llegar, pero creo que podemos llegar a ese punto, porque la ley nos obliga a ciertas entidades a generar ese ahorro. Pero bajo la propia técnica presupuestal, el gasto no es para generar ahorro, el gasto es para gastarse, valga la expresión. ¿En qué? Coincido plenamente con Carlos, el presupuesto es el deber ser. Y vamos, tan complejo ahorrarte como excederte en el presupuesto. Desde luego que es deseable ahorrar que excederte, porque tendríamos una situación en el agregado de necesidad de endeudamiento, ¿no? Y hay que ver en qué condiciones. Pero efectivamente podríamos caer en ese vicio de presupuestar al alza para poder ahorrar y cumplir con una reglamentación, con una cuestión que a partir de enero tienen 180 días los obligados para poder presentar un plan de austeridad y para poder presentar de qué forma van a atender esta ley, ¿no? ¿Con qué problemas se han enfrentado en otros estados con leyes similares a estas? Además de este punto que ya han tocado acerca de presupuestar a la alta. La inaplicabilidad de la ley. ¿Ah, sí? Sí, la eventual inaplicabilidad en función de la misma mecánica compleja y descontextualizada de la propia ley. Por eso comentaba yo al inicio que era más sugerible hacer modificaciones a otras leyes en este sentido, porque estos principios de austeridad ya están regulados, no solamente por otras leyes en el Estado, sino también por las leyes federales y también por la propia Constitución General. Entonces, vamos a tener problemas, y se han tenido estos problemas en otros estados. ¿Como en dónde? ¿Algún ejemplo en concreto? Por ejemplo, en Baja California, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde esta ley pareciera que va regulado todo el gasto público. Sin embargo, debemos entender que hay un ámbito de aplicación de la ley, que se refiere a los recursos que genera el propio Estado, porque el presupuesto estatal también se nutre por recursos federales, ya sea por participación en la recaudación, ya sea por programas, en fin. Entonces, esta ley no podría regular ese tipo de gasto. ¿Por qué? Porque estaría fuera de su ámbito y además hay leyes federales que ya regulan esa aplicación de ese gasto y que no contempla el plano federal una ley de austeridad como tal, sino que estos elementos ya están contenidos en otras leyes como la de responsabilidad hacendaria, de contabilidad gubernamental, etcétera, ¿no? Repartidos. Y traduciendo esto a una cuestión de finanzas personales, familiares, pues antes de pensar en un ahorro tienes que pensar en que el ingreso sea suficiente para el gasto y que realmente no tengas otras necesidades más allá de ahorrar, ¿no? Hay estados de la República que realmente están sumidos en pobreza extrema, problemas hasta de alimentación para su población, que obviamente antes de pensar en un ahorro para infraestructura tienen la necesidad de ahorrar quizá en un rubro de infraestructura para un gasto corriente, para un subsidio, para un programa de alimentos, para un programa de educación.
Ahora que habla de estos puntos donde se ahorra, donde no se ha destinado tanto recurso en materia de salud, de educación, infraestructura, etcétera, esta ley habla de viáticos, por ejemplo, de boletos de primera clase, cosas que pueden ser suntuosas, ¿no? Secretarios para funcionarios de segundo nivel, etcétera. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es su opinión acerca de estas reducciones en los gastos en estos puntos tan específicos? Positivas, definitivamente, aunque innecesario que tuviera que crearse una ley para establecer esas regulaciones que podrían ir, insisto, en adecuación de otras leyes o incluso en el mismo presupuesto de egresos que precisamente el mismo Congreso anualmente aprueba. Entonces, positivas desde luego en el grado de restricción y que sin duda una de las situaciones que podemos encontrar en la ley es que la ley es demasiado general. La ley no especifica. La ley dentro de su objeto establece establecer los criterios generales de austeridad y de gasto eficiente, pero nunca define, como no lo hacen otras leyes. Entonces creo que el objeto de la ley finalmente no se vive dentro de la propia norma y eso es lo que nos puede llevar a que, perdón, hago un paréntesis, ayer escuchaba a los señores legisladores hablar de las muy radicales, algunos a favor, otros en contra de esta ley, pero creo que finalmente hay una ausencia muy notable de una técnica legislativa y de entender que esta ley debe integrarse a un sistema jurídico ya existente, no crear un sistema nuevo. Maestro Alejandro. Desde luego, y ya que preguntabas hace un rato, Begoña, sobre en qué no invertir, en qué no gastar de este presupuesto, pensando en focalizar pues esta ley que se está planteando, pues yo sí pensaría en lo que se ha incluido en la ley, hablar de los temas de comunicación social, de difusión, que a veces son excesivos, sobre todo en los momentos en los cuales se cree que hay que publicitar los logros alcanzados, en los momentos de elecciones y demás. El tema de gastos de representación, de combustibles, de telefonía, de viáticos, que no vaya a ser que en algún momento esto se traduzca en un mal servicio. También hay que ver, porque está planteándose en la ley temas de restringir el consumo de papelería, ¿no? Los consumibles famosos de la oficina, equipo de cómputo, que podrían ser rubros necesarios para dar un buen servicio, ¿no? Que hay que ver si esa cuestión no se podría poner en riesgo, pero desde luego no invertir publicidad, no invertir en viajes con acompañamiento de empresarios, que hemos visto comitivas de viajes al extranjero rodeados de empresarios pagados por el gobierno del estado, cuando en realidad los empresarios también buscan un beneficio de esos viajes y estarían quizá encantados de poder contribuir por lo menos con el presupuesto personal para el viaje en cuestión, ¿no? Yo pensaría en no invertir, en no gastar en ese tipo de renglones. Correcto. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. ¿Qué tanto se ahorrará con estos rubros, estas reducciones en diferentes rubros? Esperamos también su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y define esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco como disciplina. Y por su parte, el maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley difícil pero perfectible. ¿Cuál es su punto de vista? Lo esperamos. Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Hola, bienvenidos a DW Deutsche Welle desde Berlín. Mi nombre es Carol Guerrero. A continuación les presento un resumen de 3 minutos con lo más importante de la última hora. El exalcalde de la ciudad mexicana de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa fueron detenidos en una casa de Iztapalapa, en un operativo desplegado por la Policía Federal de México. Abarca y su esposa estaban en busca y captura desde la desaparición de 43 estudiantes en Iguala. Ambos son considerados responsables tanto de las desapariciones como del asesinato de otras 6 personas el pasado 26 de septiembre.
Estados Unidos elegirá hoy nuevo Congreso. Los demócratas del presidente Barack Obama podrían sufrir una dura derrota. Las encuestas prevén un cambio de mayorías en el Senado a favor del Partido Republicano. Además, los conservadores seguirían gobernando cómodamente en la Cámara de Representantes. Más de 25 millones de hispanos están llamados a votar hoy. Sin embargo, se estima que un 70% se abstendrá en castigo por la falta de una reforma migratoria. El ejército ucraniano enviará nuevas unidades al este del país.